pero tiene la necesidad de trasladar algo, algún bien, ¿no? Entonces, en ese caso, pues el transportista es el que emitirá, ¿no? La guía de remisión transportista, el que no emitirá guía de remisión remitente porque obviamente no tiene RUC, ¿no? No está obligado a emitir comprobante de pago. ¿No? Y bueno, y del RUS también, ¿no? Los sujetos del RUS, si bien los sujetos del RUS pueden emitir guías de remisión del remitente y del transporte de la clave SOL de la página web de la SUNAT, como lo que son de la División de Servicios al Contribuyente. Bien, ante todo, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla de hoy. Les habla Jaime Romero de la División de Servicios al Contribuyente de Intendencia Regional Arequipa. En esta oportunidad vamos a tratar un tema importante como lo que son las guías de remisión y las obligaciones vinculadas a lo que es el traslado de bienes. Bueno, como siempre es importante mencionar la base legal. Ustedes pueden ver en la parte inferior. Este tema de guías de remisión está regulado por la resolución de superintendencia, la 07 del año 99, SUNAT y modificatorias, ¿no? Que viene a ser el reglamento de comprobante de pago. No hay un capítulo especial respecto a lo que son obligaciones vinculadas a lo que es el traslado de bienes. Entonces vamos a dar inicio a la charla, no sin antes mencionar que en la opción de preguntas y respuestas se ha consignado un link para que puedan registrar su asistencia. Respecto a lo que es el tema de las guías de remisión, antes de empezar en sí con el tema, es importante hacer la precisión sobre lo que es la guía de remisión electrónica. Hay muchos contribuyentes que consultan, ¿no? Que si bien ya están obligados a emitir boletas y facturas electrónicas, la pregunta es cómo sería con las guías, y también hay la obligación de emitir las guías de remisión de manera electrónica o pueden, en ese caso, continuar emitiendo las guías físicas. Bueno, ustedes pueden ver en esta diapositiva respecto a lo que es la guía de remisión electrónica. Sabemos que actualmente se encuentra vigente dos modalidades, ¿no? Digámoslo así, de lo que es la guía de remisión electrónica. Por un lado, lo que está relacionado a aquellas empresas o contribuyentes que realicen actividades vinculadas a lo que son bienes fiscalizados. Entonces, en aquellos casos, ¿no? De que se trata de un contribuyente que realiza el tema del traslado, realiza transporte vinculado a bienes fiscalizados, pues ahí sí existe la obligación, ¿no? De emitir la guía de remisión electrónica. Sabemos que hay una normativa que regula ello y pues obviamente ambos tipos de guía, tanto la guía de remisión remitente como la guía de remisión del transportista, pues se pueden emitir, ¿no? Directamente a través de la clave SOL, ¿no? A través de la página de la SUNAT, ingresando con su clave SOL. Tanto la guía de remisión remitente como transportista es obligatorio para lo que es bienes fiscalizados. Para los demás contribuyentes que no realizan actividades vinculadas a bienes fiscalizados, pues todavía no es obligatorio el uso de la guía de remisión electrónica. O sea, la emisión electrónica todavía no es obligatorio, opcionalmente pueden hacerlo. Es importante hacer mención también que la guía de remisión electrónica que está actualmente disponible, operativa, ¿no? Para que se pueda emitir de manera electrónica, es solamente la guía de remisión remitente, ya que la guía de remisión transportista todavía no se encuentra no implementada, todavía no hay la posibilidad de que se pueda emitir de manera electrónica. Solamente lo que es la guía de remisión remitente y de manera opcional, ¿no? Y se puede emitir tanto a través de la clave SOL de la página web de la SUNAT, o sino también desde sistemas de contribuyente, ¿no? Entonces, hacer esa precisión, ¿no? Todavía el uso de la guía de remisión no es obligatorio, excepto para lo que son bienes fiscalizados, ¿no? Que ahí sí hay la obligación, pero en los demás casos todavía no hay la obligación, ¿no? Independientemente que de repente ya estén obligados a emitir boletas, ¿no? Y facturas electrónicas. Entonces, haciendo esta precisión, vamos a empezar ya en sí con el tema. Vamos a empezar definiendo qué viene a ser la guía de remisión. Bueno, ya sabemos que la guía de remisión es el documento, ¿no? Que sustenta el traslado de bienes. El traslado de bienes de un lugar a otro, ¿no? Dentro del territorio nacional. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, no es el documento que utiliza tanto el remitente como el transportista. El remitente para el envío de los bienes. Bueno, en ese caso sabemos que el remitente tiene una guía de remisión, no que exclusivamente, ¿no? Que utiliza, ¿no? Para efecto de trasladar los bienes, ¿no? El que quiera, digamos, de repente remitir, ¿no? De un lugar a otro. O sea, hay la guía de remisión remitente, en el caso del remitente, ¿no? Y por otro lado, en caso del transportista, pues sabemos que hay también la guía de remisión del transportista, ¿no? Entonces vemos que hay dos tipos de guías de remisión, del remitente y del transportista, ¿no? La emisión dependerá de quién, ¿no? De quién vaya a realizar, ¿no? el transporte de los bienes, ¿no? Si es el mismo remitente, la guía de remisión remitente. Si es
Si se contrata a un tercero, a un transportista, pues el transportista tendrá que emitir su guía de remisión transportista. Sin perjuicio de ello, el remitente también tendrá que emitir su guía de remisión remitente. Ya vamos a verlo en un momento, ¿no? Respecto a lo que son las modalidades del traslado de bienes. Sabemos que hay dos formas en que se pueden trasladar los bienes, ¿no? A través de un transporte privado o a través de un transporte público, ¿no? Lo podemos ver en esta presentación. Entonces, a través de lo que es el transporte privado, sabemos cuándo es realizado por el mismo propietario o poseedor de los bienes, no contando para ello con unidades propias de transporte, ¿no? Tomadas en arrendamiento financiero. Entonces, en caso de transporte privado es cuando el mismo, ¿no? la misma empresa, la misma persona es dueño de sus vehículos y utiliza sus vehículos para trasladar sus propios bienes. Entonces, en ese caso, pues solo es necesario que se emita una guía de remisión, no la guía de remisión remitente, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? En el caso de transporte privado. Pero es diferente para el caso de aquellas personas o empresas que no cuentan con vehículos propios, sino que en este caso tienen que contratar a un tercero, a un transportista, ¿no? Para que le traslade sus bienes. Entonces, en ese caso, acá se considera como transporte público. Como dice aquí, cuando el servicio de transporte de bienes es prestado por terceros. Entonces, en este caso de transporte público, sí hay que tener en cuenta que se debe emitir dos guías de remisión. Por un lado, la guía de remisión del remitente, ¿no? Por la persona que contrata, ¿no? El que va a trasladar el que tiene la necesidad de trasladar los bienes. Y por otro lado, la guía de remisión del transportista, que lo haría el transportista, ¿no? La empresa que, bueno, en este caso, no presta este servicio de transporte, ¿no? La guía de remisión del transportista. Entonces aquí tendría que haber dos guías de remisión, ¿no? Remitente y transportista. Aunque hay excepciones también, como vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta es la regla general. Esta es la regla general, ¿no? En transporte privado, la guía de remisión remitente. En transporte público, la del remitente y la del transportista. Entonces, para efecto de lo que es la emisión de estas guías de remisión, pues hay que tener en cuenta la modalidad del transporte, ¿no? Dependiendo cómo se vaya a transportar la mercadería. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es que la guía de remisión y los documentos que sustenten el traslado de bienes deben ser emitidas o emitidos en forma previa, ¿no? Al traslado, en forma previa, ¿no? No estaría bien, ¿no? Que de repente la guía de remisión se esté emitiendo justo en el momento en que haya una intervención en carretera, ¿no? Porque sabemos que cuando se transporta en carreteras hay algunos puntos en los cuales hay control de SUNAT, ¿no? Como se le conoce, control móvil, ¿no? Entonces, en el momento en que es intervenido no va a estar, en este caso, el transportista o el remitente emitiendo la guía de remisión. La guía de remisión tiene que ser emitida antes del traslado, antes de que se inicie el traslado de los bienes, ¿no? Ya debe estar emitidas, ¿no? Las guías de remisión, dependiendo de la modalidad de transporte, ¿no? Pero es también lo que precisa la misma normatividad, ¿no? Como una digamos, precisión, ¿no? Que se debe tener en cuenta siempre, ¿no? Al momento en que uno decida trasladar bienes, ¿no? De un lugar a otro. En el caso del transporte privado, bueno, ya habíamos indicado que es la guía de remisión remitente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta aquí que el remitente debe emitir una guía de remisión por cada punto de llegada y por cada destinatario, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta esta precisión, ¿no? Una guía de remisión por cada punto de llegada y también por cada destinatario, por cada persona, ¿no? A quien se le va a entregar o le va a dejar, digamos, ¿no? Los bienes. Cuando para un mismo destinatario existan varios puntos de llegada, puede ser el caso, ¿no? Es una misma empresa, ¿no? Que es el destinatario, pero tiene varios puntos de llegada o puntos donde se va a dejar, digamos, ¿no? Los bienes o la mercadería. Entonces, en ese caso, por excepción, bueno, el reglamento de comprobante de pago dice que una sola guía de remisión del remitente puede sustentar dicho traslado, siempre que en ella se detallen los puntos de llegada. No cabe esa posibilidad, ¿no? En el caso que se trate de un mismo destinatario, pero que él, en este caso, pues existen varios puntos de llegada, ¿no? Que tiene que dejar los bienes en varios lugares. Entonces, una sola guía de remisión es suficiente, ¿no? Pero la condición es que se detalle, que en esa guía de remisión del remitente se detalle, ¿no? Los diferentes puntos, ¿no? De llegada. Entonces, cabe esa excepción, ¿no? Porque hemos visto que la regla general es que la guía de remisión remitente debe emitirse por cada punto de llegada y también por cada destinatario, ¿no? Pero hay esa salvedad, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero eso es en caso de lo que es transporte privado. En el caso del transporte público, habíamos hecho mención que debe haber dos guías, ¿no? La del remitente y la del transportista. Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, dice una por el transportista, guía de remisión transportista, y otra por el propietario poseedor de los bienes, ¿no? El inicio del traslado, la guía de remisión remitente. Ahora, el transportista, muy similar a lo que hemos mencionado hace un momento, en el caso del transporte público, el transportista, perdón, lo que hemos mencionado hace un momento, el transporte privado, ¿no? En este caso, el transportista emitirá una guía de remisión por cada propietario, ¿no? Poseedor o sujeto que le genera la carga, quienes serán considerados como remitentes. Entonces, al hablar de la guía de remisión del transportista también, ¿no? Se debe emitir por cada propietario, por cada poseedor, por cada persona que lo está contratando, ¿no? Para que preste el servicio de transporte.
no debe emitirse una guía. ¿No? Esa es la regla general, ¿no? Será de aplicación incluso cuando se traslade bienes de más de un remitente, ¿no? En un mismo vehículo. Entonces eso también es importante tener en cuenta. Excepcionalmente, como precisa aquí en la diapositiva, si el transportista tiene por cada vehículo más de 20 destinatarios diferentes, ¿no? Podrá usar una sola guía de remisión del transportista detallando en el rubro datos de bien transportado, el número de la guía remitente o factura, o liquidación de compra y el monto del flete, ¿no? Por cada destinatario. Bueno, acá hay una excepción, ¿no? Cuando se trate de más de 20 destinatarios, de 20 personas, ¿no? De 20 remitentes, en otras palabras, ¿no? Más de 20 remitentes, entonces, normalmente la regla general es que se emita una guía de remisión del transportista por cada uno. Pero la norma está acá haciendo la precisión que si es más de 20 puede ser una sola guía. Una sola guía de remisión del transportista, pero tiene que detallarse, ¿no? En la guía el número de la guía remitente o factura, ¿no? Y el monto del flete por cada destinatario, ¿no? Que se precise esos datos, entonces en ese supuesto es suficiente de que se emita una sola guía de remisión. Eso es de manera excepcional, ¿no? Normalmente sabemos que la regla general es que la emisión tiene que ser por cada persona, ¿no? Por cada sujeto que genera la carga. Entonces, eso respecto a lo que es la guía de remisión del transportista, ¿no? Dentro de lo que es el transporte público. En el caso del transporte público también habíamos mencionado hace un momento que debe haber dos guías, ¿no? La del remitente y la del transportista. Sin embargo, acá también hay una excepción en algunos casos en que solamente es necesario que se emita una sola guía al hablar de transporte público. Una sola guía de remisión que va a estar a cargo obviamente del transportista, es decir, la guía de remisión del transportista. Y si tratándose de bienes cuya propiedad o posesión al inicio del traslado corresponda a aquellas personas o sujetos que no están obligados a emitir comprobante de pago o guías de remisión o personas que emiten recibos por honorarios, o los sujetos del nuevo régimen único simplificado, ¿no? El RUS. Entonces, si se trata de un transportista que está trasladando bienes de un sujeto del RUS, o de alguna persona de repente que emite recibos por honorarios, de repente, como ejemplo, podemos poner un odontólogo, ¿no? De repente tiene la necesidad de trasladar su sillón o el equipo, ¿no? Que utiliza para la prestación del servicio, ¿no? Entonces va a tener que contratar un transportista. Entonces, en ese caso, pues sabemos que una persona que emite recibos por honorarios, renta de cuarta, no emite guías de remisión. Entonces, aquí hay una excepción, ¿no? Solamente en ese caso, solamente se emitiría la guía transportista. O sujetos no obligados a emitir comprobante de pago o guías de remisión, personas que no tengan RUC. Hay algunas personas que no tienen RUC, ¿no? De repente es un trabajador de quinta categoría, no tiene RUC, ¿no? Pero tiene la necesidad de trasladar algo, algún bien, ¿no? Entonces, en ese caso, pues el transportista es el que emitirá, ¿no? La guía de remisión transportista, ella no emitirá la guía de remisión remitente porque obviamente no tiene RUC, ¿no? No está obligado a emitir comprobante de pago. ¿No? Y bueno, y del RUS también, ¿no? Los sujetos del RUS. Si bien los sujetos del RUS pueden emitir guías de remisión del remitente y del transportista, la norma en este caso no obliga, ¿no? O sea, como dice, en caso de transporte privado, basta con que, pero en el caso de transporte público, ¿no? En que estamos comentando transporte público, ¿no? En ese caso basta con que se emita la guía de remisión del transportista. Pero los sujetos del nuevo RUS pueden emitir ambas guías, ¿no? Del remitente o del transportista. Claro, la del transportista, sabemos que en el RUS un transportista no podría estar en el RUS, ¿no? Siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo sea menos de 2 toneladas, puede estar en el RUS, ¿no? Pero si la capacidad de carga del vehículo es más de 2 toneladas, pues tiene que estar en el régimen MIPE o régimen general, ¿no? No puede estar en el RUS. ¿No? Pero puede ser de repente una persona natural que está en el RUS, tiene un vehículo pequeño, ¿no? Y de repente traslada, ¿no? Traslada bienes, ¿no? Presta servicio de traslado, ¿no? Menos de 2 toneladas, su capacidad de carga de este vehículo es menos de 2 toneladas. Entonces puede estar trasladando, de repente viene de un lugar a otro, entonces puede normalmente emitir su guía de remisión del transportista, ¿no? Igualmente, en el caso de transporte privado, puede emitir también la guía de remisión del remitente, ¿no? O sea, ambos tipos de guía se da la posibilidad para el caso del nuevo RUS, ¿no? Pero en el caso del transporte público, a la hora de transporte público, solamente para estos tres casos, pues basta que se emita la guía de remisión del transportista, ¿no? Entonces, eso respecto a esta parte de lo que es las modalidades de transporte. Ahora, algo muy importante también que se debe tener en cuenta es el tema de infracciones y sanciones, respecto a lo que es el tema del traslado. El Código Tributario, sabemos que tiene la tabla de infracciones y sanciones, ¿no? Y hay diversos artículos que regulan, ¿no? Lo que es el tema de infracciones en general, ¿no? Y una de ellas está relacionada a lo que es el transportar o el remitir bienes, ¿no? Entonces, si nosotros remitimos el Código Tributario del artículo 174, en los numerales 4 y 8, hace referencia a dos tipos de infracciones, ¿no? Transportar bienes o pasajeros sin el comprobante o sin la guía de remisión, ¿no? Por un lado, y por otro lado, remitir bienes, no sin el comprobante o guía de remisión, ¿no? Para sujetar el traslado.
Al hablar de transportar bienes y pasajeros, está haciendo referencia al transportista, ¿no? O infracción del transportista. Al hablar de remitir bienes sin el comprobante o guía, está haciendo referencia al remitente. Entonces, hay una precisión acá muy importante tener en cuenta y que lo señala el reglamento de comprobantes de pago. Se considerará que no existe guía de remisión en dos casos: cuando el documento no haya sido impreso de acuerdo a las normas previstas por el reglamento de comprobante de pago, ¿no? Bueno, es un tema ya de los requisitos de la impresión de comprobante. Igualmente, las guías de remisión tienen requisitos que debe contener, ¿no? Como información impresa y no necesariamente impresa, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando esta guía no haya sido impreso de acuerdo, ¿no?, a las normas que prevé el reglamento de comprobante, o cuando el remitente o transportista se encuentra en la condición de no habidos, se considera como que no existe guía de remisión. Esto del no habido sí es casos, digamos, que a veces suele pasar, ¿no? Un contribuyente puede adquirir la condición de no habido. Puede que en algunos casos a veces ni se entera, ¿no? Y por ahí tiene la necesidad de trasladar algún bien y emite su guía de remisión. ¿Qué pasa si durante el traslado, bueno, no, durante el traslado hay una intervención de SUNAT? Entonces, si bien emitió la guía de remisión puede estar bien llenada, o sea, no tiene ninguna observación en cuanto al llenado, pero si se verifica que el domicilio del contribuyente está no habido, se considera como que no hubiera guía, como que no se hubiese emitido la guía. ¿Y qué estaría generando en este caso una infracción? ¿No? Porque sabemos que una infracción es transportar o remitir bienes sin la guía, ¿no?, sin el comprobante o sin la guía de remisión. Entonces estaría incurriendo en infracción a pesar que puede en ese momento haber emitido la guía o tener la guía, ¿no?, durante el traslado. Entonces eso es muy importante tener en cuenta, ¿no?, el tema del no habido. El tema de la impresión, bueno, aquí hay más cuidado porque también en el caso de las imprentas también, ¿no?, tienen, digamos, el cuidado respecto a los requisitos, ¿no?, que debe ir en la guía de remisión, ¿no? Pero en el caso del no habidos es algo también recurrente, ¿no?, que a veces suele pasar, ¿no? Entonces es importante siempre verificar, ¿no?, que el domicilio fiscal se encuentre habido. Que si se encuentra no hallado no habría problema, ¿no? La norma no dice aquí no hallado, solamente dice, hace la alusión de no habido, ¿no? Si se encuentra en esa condición, pues se considera como que no hubiera, como que no existe guía de remisión a pesar de haberla emitido, ¿no?, por el mismo contribuyente, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta. Veamos los requisitos que debe contener una guía de remisión. Vamos a empezar primero con lo que es la guía de remisión del remitente. Ustedes pueden ver en la diapositiva, bueno, una guía de remisión está llenada, pero sabemos que el reglamento de comprobantes de pago establece que la guía de remisión debe tener información impresa como información no necesariamente impresa. Y esto no solamente es para la guía de remisión, sino para cualquier otro comprobante, ¿no? En lo que es la guía de remisión del remitente, pues vemos en la parte superior derecha, está el número de RUC, la denominación del documento, ¿no?, la serie y el número correlativo, que eso ya tiene que estar impreso. Igualmente los datos de la empresa, ¿no?, razón social, domicilio fiscal, ¿no?, es información necesariamente impresa. Igualmente los datos de la imprenta, ¿no?, en la parte ya superior, inferior izquierda, ¿no?, el RUT de la imprenta, fecha de impresión, número de autorización, eso debe estar impreso. La demás información es no necesariamente impresa, como ustedes pueden ver, no lo que está llenado. Por ejemplo, la fecha de inicio del traslado, el destinatario, el RUC, ¿no?, punto de partida, punto de llegada. El motivo del traslado también es muy importante, ¿no? Si es por una venta, si es por una compra, si es por una devolución, importación, exportación, es necesario que se llegue. Inclusive, en el caso de que se trate de otro motivo del que no figure aquí, ¿no?, en estas opciones que ustedes pueden ver ¿no?, en la pantalla, en esta diapositiva, pues debe de consignarse, ¿no? De repente puede ser por otro motivo, ¿no? Como dice aquí, otros, pero hay que especificar, ¿no? De repente entrega en uso, una demostración o exhibición, ¿no? Debe indicarse. Hay algunos casos de cuando se emite la guía de remisión del remitente no se marca ningún motivo. Entonces sabemos que esa es una infracción, ¿no? Vamos a ver también más adelante dos tipos de infracciones. Uno que es cuando no se emite la guía, o sea, se traslada sin guía. Y el otro que es cuando se traslada con una guía, pero la guía no está bien llenada, no está bien emitida. No, la guía no reúne los requisitos. No consigna la información que debe consignar, que debe estar, ¿no?, en la guía de remisión. Entonces, a veces suele pasar que se emiten guías de remisión y no se marca el motivo. O sea, esta parte de acá está en blanco. Entonces, si eso es materia de control, ¿no?, en carretera, pues está incurriendo en una infracción, ¿no? Remitir bienes o transportar bienes con guías que no reúnen los requisitos, porque no se ha señalado, no se ha precisado este dato. Entonces, es muy importante. Bueno, la descripción del bien transportado también, ¿no? Está en esta parte de abajo, datos del transportista, ¿no? En el caso que se trate de transporte público. Si se trata de transporte privado, bueno, va en este dato, ¿no? Como dice aquí, llenar solo en caso de transporte privado, ¿no? Marca, placa, licencia de conducir, ¿no? En el caso de transporte público ya se llena los datos del transportista. Sabemos también en esta diapositiva el destino, ¿no?, de las guías. Sabemos que la guía del remitente tiene su original y dos copias, ¿no? Entonces el original es para el destinatario.
La primera copia es para el remitente, ¿no? La segunda copia se entrega al destinatario, tiene que llevarse en carretera porque puede ser de repente requerida, ¿no? Por la administración, por SUNAT, ¿no? Entonces, en carretera se lleva tanto lo que es el original, ¿no? El original y la segunda copia, ¿no? La primera copia se queda a cargo del remitente. Para el caso de venta de combustibles líquidos u otros productos derivados de hidrocarburos, se debe consignar también el código de autorización del cocinero, ¿no? Hay un código de autorización. Eso para el caso de lo que es transporte de combustibles líquidos, ¿no? También es un requisito, ¿no? Que establece el reglamento de comprobante de pago. Entonces, eso respecto a una guía de remisión del remitente. Acá vamos a ver otro ejemplo de guía de remisión del remitente, ¿no? También respecto a lo que es el llenado, ¿no? Acá vemos la fecha de inicio del traslado, por un lado, destinatario, el RUC, punto de partida, punto de llegada. Aquí es importante precisar que respecto al punto de partida, si ya en la guía de remisión no del remitente está expresamente, ¿no?, indicado el punto de emisión, y es necesario que vaya al punto de partida, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos en este caso que el punto de partida está en blanco. ¿Por qué? Porque en la parte de acá arriba vemos que hay punto de emisión, ¿no? Ya se ha consignado el punto de emisión. Si no hubiera punto de emisión, si este dato no hubiera, entonces acá sí tiene que ponerse, ¿no?, el punto de partida. Está el punto de llegada, está el motivo del traslado, la descripción de los bienes. En el caso del transporte público, los datos, ¿no?, del RUC, el del transportista, ¿no? Acá está resaltado en amarillo, donde dice datos del comprador. Esta información solamente se llena en la medida que se trate de, no se marque como motivo del traslado la venta con entrega a terceros, ¿no? Puede ser el caso, ¿no? Es una venta con entrega a terceros, ¿no? Una empresa está comprando, pero no va a ser para ella, sino lo va a entregar a otra empresa, ¿no? A un tercero. Entonces, si se marca, ¿no?, esa opción, el motivo del traslado, pues tendría que precisarse aquí los datos del comprador. Los datos del comprador. No, por acá en la parte de arriba estaría el destinatario, que sería el tercero, pero el comprador, entonces acá tendría que precisarse ese dato, ¿no? Acá dice dato del comprador solo si marcó la acción M, ¿no?, que es venta con entrega a tercero. Entonces hay que poner el RUC y denominación o razón social, ¿no?, de la persona o empresa, ¿no? Dependiendo. Entonces acá vemos también otro ejemplo, ¿no?, de una guía de remisión del remitente. Respecto a lo que es la guía de remisión del transportista, también de igual manera hay información impresa, hay información no necesariamente impresa, ¿no? El RUC, denominación del documento, serie, el número correlativo es información impresa. La razón social, el domicilio fiscal. También como información impresa está el número de registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? El CNG, como a veces muchos lo dicen, ¿no? Este dato es información necesariamente impresa. No tiene que consignarse en la guía de remisión del transportista. Como información impresa también debe estar los datos de la imprenta, ¿no? Ruta de imprenta, fecha de impresión, número de autorización. Los demás datos ya es información no necesariamente impresa, ¿no? Fecha de inicio del traslado, el destinatario, el RUC, punto de partida, punto de llegada. Acá en punto de partida, punto de llegada, como ustedes pueden ver aquí en el lado derecho, es lo que dice el reglamento de comprobante de pago, ¿no? Basta que se ponga el distrito y departamento, ¿no? Entonces ustedes se puede poner en punto de partida la Victoria Lima, ¿no? Punto de llegada, Trujillo La Libertad. No es necesario poner el detalle, ¿no? Claro, preferible uno pone los datos correctos, exactos, ¿no? Pero el reglamento de comprobante precisa que basta, ¿no?, con que se ponga el distrito y departamento. Documento que sustenta el traslado de bienes, que está la guía de remisión remitente, ¿no? Dato del remitente, dato de unidad de transporte. Acá en el caso de información del que subcontrate, ¿no?, información de la empresa que subcontrató el transportista, ¿no? En caso de, ¿no?, en el caso se marca acá, ¿no? Se marca acá la opción y se detalla, ¿no?, los datos de la empresa de transporte que dice la subcontratación, ¿no? Pero esto es una guía de remisión del transportista. Respecto a lo que es el destino, normalmente una guía de remisión del transportista tiene un original y 3 copias, ¿no? Para el remitente, el original va para el remitente, ¿no? El transportista se queda con la primera copia. Para el destinatario, no, la segunda copia se entrega al destinatario, ¿no? Se lleva durante el trayecto, ¿no? Y la SUNAT también, ¿no? La copia SUNAT, que es la tercera copia, se entrega también al destinatario, ¿no? En caso que no sea requerido por la SUNAT, ¿no? Porque puede ser de repente en carreteras haber una intervención y puede ser requerida, ¿no? La copia SUNAT puede quedarse, o si no, se entrega también al destinatario. Ese es el destino, ¿no?, de una guía de remisión del transportista. Veamos acá un ejemplo también de una guía de revisión del transportista, en nuestro caso, en la cual acá ustedes pueden ver en punto de partida, punto de llegada, solamente se ha consignado el distrito y departamento, ¿no? Distrito y departamento. Si está la dirección exacta, mejor, ¿no? Pero basta con que se ponga distrito y departamento, ¿no? Fecha de inicio del traslado, acá vemos la guía de revisión del remitente, los datos de la unidad de transporte, ¿no? Información del sujeto que paga el servicio, ¿no? Puede ser de repente otra empresa la que paga el servicio, ¿no? Entonces, en ese caso también se tiene que precisar, ¿no?, de estar en ese supuesto, ¿no? Y no se llenaría esa información, ¿no? Acá vemos otro ejemplo de una guía de revisión del transportista. Pero es importante, ¿no?,
que la guía de remisión del transportista contenga todos los datos, ¿no? Igual que la guía de remisión del remitente, ¿no? Para efecto de que no haya ningún problema, ¿no? Ningún inconveniente durante el traslado de los bienes. Veamos algunos casos prácticos respecto a lo que es este tema de la emisión de la guía de remisión y lo que es traslado de bienes. Entonces, acá vemos un caso de lo que es traslado programado, un traslado programando previamente un transbordo, ¿no? Cuando va a haber transbordo. ¿Y qué pasa si de repente se trata de un transportista, ¿no? Que para efecto de trasladar una mercadería o un producto o un bien, ¿no? De repente de Arequipa a Lima, ¿no? Tenga que realizar transbordo o tenga que realizar el transporte por tramos, ¿no? De repente de Arequipa a Ica y de Ica a Lima, ¿no? En ese caso, bueno, eso para el transportista, pero el remitente lo contrata ese transportista desde Arequipa, ¿no? Para que le deje ¿no? Lo que va a trasladar en Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en este caso la guía de remisión? ¿No? Si para el caso del transportista, hablamos de transporte público, pues tenga que trasladar por tramos. Entonces, vamos a ver acá cómo sería la emisión de la guía. La guía de remisión del remitente no habría problema, ¿no? Porque el remitente, si va a trasladar de Arequipa a Lima, emite su guía, ¿no? Remisión remitente, punto de partida, punto de llegada, ¿no? Va a llegar, ¿no? Si es de Arequipa a Lima, ¿no? Acá en el ejemplo podemos ver que el punto de partida no se ha llenado, pero se entendería que es el punto de emisión, ¿no? Que es Puente Pie de Lima. Y va a llegar a lo que es Trujillo La Libertad, ¿no? Entonces, para el remitente no habría problema, ¿no? Porque en ese caso, pues, ¿no? Su punto de partida y llegada, ¿no? Va a tener que consignar en su guía, ¿no? Obviamente marcando el motivo del traslado, la descripción, ¿no? El bien, ¿no? Que se va a trasladar, tanto el transportista normalmente lo llena, ¿no? O sea, para el remitente no habría mayor inconveniente. ¿Cómo sería para el efecto de lo que es la emisión del transportista, ¿no? Porque él es el que va a realizar los tramos, él va a traer de un punto a otro punto y de otro punto a otro hasta llegar, ¿no? Al destino final. Entonces, ¿cómo sería en el caso de la guía de remisión del transportista? Bueno, acá podemos ver, ¿no? En esta diapositiva, que en la parte de abajo, en la parte inferior, se están consignando los tramos. O sea, normalmente se llena, ¿no? Punto de partida, punto de llegada, ¿no? De Lima a La Libertad, ¿no? O de Arequipa a Lima, ¿no? Como habíamos indicado, ¿no? En el ejemplo. Entonces acá se están detallando los tramos, ¿no? De Lima a La Libertad. Entonces se está partiendo de Puente Pie de Lima, primero va a llegar a Huaral, ¿no? Huaral, Lima. Acá están los datos del transportista y conductor, ¿no? Que sería un vehículo. Luego, del fin del tramo 1, que sería Huaral Lima a Chimbote Ancash, ¿no? Igualmente acá están poniendo los datos del transportista y del conductor. Bueno, el fin del tramo 2, que sería Chimbote Ancash, que sería a Trujillo La Libertad, ¿no? Que sería el tramo 3. Igualmente, los datos del transportista y conductor. O sea, los tramos tendrían que detallarse en la guía de remisión del transportista. Esa información no necesariamente impresa, ¿no? En todo caso, se puede consignarnos, o sea, al lapicero, ¿no? Hay algunos que utilizan de repente una impresora, ¿no? Para efecto de llenado de la emisión de la guía de remisión, ¿no? Pero esa información no necesariamente impresa, ¿no? Entonces tendría que consignarse ahí los datos, ¿no? De qué punto, qué vehículo, qué conductor. Del otro punto al otro punto igualmente, ¿no? Y del otro punto hasta llegar al destino, ¿no? A donde tiene que llegar, ¿no? Entonces se tiene que detallar, ¿no? Se tiene que detallar ahí los tramos en los cuales no se van a realizar para efecto de que esa mercadería o ese bien que se va a transportar llegue, pues, ¿no? Al destino en la cual el remitente no lo ha solicitado, ¿no? Entonces, eso respecto a lo que es la guía de remisión del transportista, ¿no? Respecto a lo que es casos en los cuales haya transbordo, ¿no? Transbordo del transbordo de bienes, ¿no? Acá hay otro caso. ¿Qué pasa si hay imposibilidad de arribar al punto de llegada? Hay imposibilidad de arribar al punto de llegada. Vemos que acá está el remitente, ¿no? Hay un punto de partida, tiene que llegar al punto, bueno, hay un punto de llegada, ¿no? Pero en ese punto de llegada no se puede dejar entregar los bienes, ¿no? De repente, ¿no? Tiene que dejar de Lima a Arequipa. Entonces llega acá a Arequipa, de repente en un distrito determinado, ¿no? De repente en lo que es en Cerro Colorado, ¿no? De repente tiene que dejarse los bienes. Pero cuando llegan a ese lugar, ¿no? De repente es un depósito en ese lugar, no quieren recibir la mercadería, ¿no? Dice que aquí no, o X motivo, pero al final no quieren recibir la mercadería. Entonces, ¿qué tendría que hacer en esos casos, ¿no? Si de repente ya se contacta, ese transportista se contacta con el remitente y dice, no, ya no me lo deje ahí en Cerro, es otro distrito, ¿no? De Arequipa. Entonces estamos viendo que en el lugar donde debía originalmente no dejarse los bienes, hay imposibilidad. No se quiere recepcionar la mercadería. Entonces en ese caso tendría que ir a un nuevo punto, ¿no? De repente a otro depósito, ¿no? Que tenía la empresa de repente en otro lugar. Pero ¿cómo sería en esos casos? ¿Tendría que emitir una nueva guía de remisión? ¿O la misma guía de remisión serviría, ¿no? Como sustento del traslado? Entonces acá la solución es el uso de la misma guía de remisión, tanto si es transporte privado como si es transporte público.
Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo podría estar o cómo sería, ¿no? ¿no? La consignación de ese dato en la guía de remisión del remitente. Por ejemplo, acá vemos en la guía de remisión del remitente que se ha puesto, está de color azul, ¿no? Dice, no se pudo dejar los bienes en el punto de partida. Bueno, acá está, esta guía de remisión está como punto de partida, está en Los Nogales, ¿no? Puente Piedra, Lima. Punto de llegada tenía que llegar a Trujillo, La Libertad, ¿no? Ese es su punto de llegada. Entonces, en Los Álamos, Trujillo, La Libertad, no se pudo dejar los bienes, ¿no? Entonces, eso se tiene que dejar constancia en la misma guía. Como dice aquí en azul, no se pudo dejar los bienes en el punto de partida debido a que el destinatario no quiso recibir la mercadería. Se traslada el arroz, porque acá se está trasladando arroz, ¿no? Arroz pilado. Se traslada el arroz no al almacén designado por el remitente. Entonces vemos que hay un nuevo punto de partida, ¿no? Que es Los Álamos, donde tenía que llegar, pero no se quiso recibir. Y hay un nuevo punto de llegada que sería Avenida Grau, que es en Huanchaco, Trujillo, La Libertad. Entonces se tiene que de igual manera dejar constancia en la misma guía de remisión, ¿no? Que no se pudo dejar los bienes en el punto de partida, ¿no? ¿Y cuál va a ser el nuevo punto de llegada, ¿no? Se tiene que consignar, ¿no? ¿no? En la misma guía de remisión. Han habido algunos casos en los cuales justo en el trayecto, ¿no? Por ejemplo, acá de Los Álamos a la Avenida Grau, ¿no? De Trujillo a Huanchaco, en ese trayecto hubo una intervención de eso, ¿no? Y claro, obviamente el contribuyente presentó su guía de remisión, pero no hacía esta precisión. Estaba simplemente como punto de llegada a Los Álamos, Trujillo, La Libertad. Pero en la mitad, claro, dirigiéndose a Huanchaco, pues ya estaba en otra ruta, ¿no? Entonces ahí estaría incurriendo en una infracción, ¿no? Porque, bueno, no ha precisado, ¿no? Los datos del punto de llegada no corresponde, digamos, al lugar donde ha sido intervenido. Entonces, por eso que es importante que se haga esta precisión, ¿no? Que no se pudo dejar los bienes en el punto que está partiendo, en el punto de llegada, ¿no? Y se va a tener que trasladar a un nuevo punto, ¿no? Que en este caso sería a Huanchaco, Trujillo, La Libertad, ¿no? Entonces se tiene que hacer la precisión, ¿no? Porque si en ese trayecto, ¿no? Justamente en este trayecto hay alguna intervención, pues ya es la persona, ¿no? Que esté, la persona de SUNAT, ¿no? Que verifique o que revise la guía de revisión, pues puede darse cuenta, ¿no? De que ha habido esa imposibilidad y que se está trasladando a otro lugar, ¿no? Y eso, claro, obviamente, constando en la guía no habría ningún problema, ¿no? No habría ningún inconveniente. Lo mismo sería para la guía de remisión del transportista, ¿no? Porque acá estamos viendo la guía de remisión del remitente. En el caso de la guía de remisión del transportista también lo mismo, ¿no? Acá vemos una guía de remisión del transportista emitida, y en la parte de abajo también de igual manera se tiene que hacer la precisión, ¿no? No se pudo dejar los bienes en el punto de partida debido a que el Estado no quiso recibir la mercadería. Se traslada el arroz al almacén designado por el remitente, ¿no? O sea, punto de partida, punto de llegada. Entonces, hacer la precisión. Esto solamente es de manera referencial, ¿no? Porque se puede poner de otra manera, ¿no? De repente no se pudo dejar los bienes se puede poner directamente, ¿no? En Trujillo, La Libertad, ¿no? Motivo por el cual se ha tenido que trasladar a un nuevo almacén designado por el remitente, ¿no? Entonces ya se tendría que poner ahí, ¿no? De tal punto lugar, a Los Álamos, Trujillo, Libertad, a Huanchaco, Trujillo, La Libertad, ¿no? Esto es de manera referencial, ¿no? Pero el hecho está de que debe dejarse constancia, ¿no? Debe dejar constancia de que ha habido esa imposibilidad y cuál va a ser el nuevo punto de llegada, ¿no? A dónde va a tener que llegar, ¿no? La mercadería. Entonces simplemente es, ¿no? El hacer constar, ¿no? Tanto la guía de remisión del remitente como en la guía de remisión del transportista. No suele pasar también, ¿no? Estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ya ustedes ¿no? Tienen conocimiento de qué cosa es lo que se podría hacer. Veamos otro supuesto. Necesidad de transportar bienes a otro vehículo, ¿no? Puede ser el caso, como ustedes pueden ver en el gráfico, hay un punto de partida y hay un punto de llegada, ¿no? Pero justo en la mitad o no, durante el traslado, durante el trayecto, ocurre algo, ocurre una situación, ¿no? De repente el vehículo se malogró, desperfecto mecánico, ¿no? O de repente hubo un huaico y hay una imposibilidad, ya no puede continuar. Entonces, ¿qué tendría que hacerse en ese caso, no? ¿Cómo sería la guía de remisión? ¿Se tendría que emitir nuevas guías de remisión o se podría utilizar la misma guía? Pues en este caso se puede utilizar la misma guía, ¿no? Acá la solución es el uso de la misma guía de remisión. Veamos cómo sería en el caso de la guía de remisión del remitente y cómo sería en el caso de la guía de remisión del transportista. En la guía de remisión del remitente, igual como en el supuesto anterior, pues también tiene que dejarse constancia, ¿no? De lo que ha sucedido, ¿no? Ustedes pueden ver lo que está de azul, ¿no? Se interrumpió el traslado en el vehículo abajo señalado por la caída del Huayco del kilómetro 450 de la Panamericana Norte, ¿no? Procediendo a trasbordar los bienes para continuar el traslado. Entonces, nuevo vehículo, uno tiene que detallar, ¿no? La placa, licencia de conducir el chofer. Igualmente tiene que dejarse constancia, ¿no? Que ha habido esa imposibilidad, ¿no? Hubo un Huayco, ¿no? Claro, no se ha podido continuar, teniendo que haber un traslado, ¿no? Un transbordo. Entonces, el nuevo vehículo
y la licencia de conducir del chofer, ¿no? Entonces, y con la misma guía de remisión se continúa el traslado, ¿no? Hasta Trujillo La Libertad, ¿no? Que es el punto de llegada. Entonces, eso respecto a lo que es la guía de remisión del remitente. Respecto a la guía de remisión del transporte, también lo mismo, ¿no? Ahora acá se está poniendo, se interrumpe el traslado del vehículo que inició el traslado por defectos del motor. Bueno, supongamos el caso que sea por defectos del motor, ¿no? En el caso se está transbordando los bienes, ¿no? Y que impiden su continuación, procediendo a transbordar los bienes al vehículo, al nuevo vehículo, ¿no? Constancia de inscripción, licencia de conducir el chofer. Entonces simplemente hay que dejar hay que dejar constancia de los datos y se puede continuar con la misma guía de remisión, tanto el remitente como guía de remisión del transportista. Entonces eso respecto a esta situación, ¿no? De imposibilidad durante el trayecto. ¿En qué casos los traslados están exceptuados de ser sustentados con guías de remisión? ¿En qué casos? ¿No? Hay excepción, digamos, ¿no? de la guía de remisión. Bueno, acá, bajo lo que es la modalidad de transporte privado, no se exigirá la guía de remisión del remitente cuando el traslado es realizado por el propio comprador, ¿no? Se sustenta con la factura del proveedor, siempre que éste cuente con algunos requisitos adicionales, ¿no? La factura guía, como se le conoce, ¿no? Entonces puede ser ese el caso, ¿no? Si uno emite una guía, perdón, si uno tiene la factura, pero en la factura se consigna el punto de partida, punto de llegada, los datos del vehículo, entonces en ese caso esa factura ya sirve como factura guía. Entonces ya no es necesario emitir una guía de remisión, ¿no? Claro, puede emitirse la guía de remisión, no habría problema, ¿no? Pero cabe también esa posibilidad. No se exige la guía de remisión del remitente cuando, como dice en la diapositiva, el traslado es realizado por el propio comprador, ¿no? En ese caso la factura. La factura sería la que sustente el traslado, la factura guía, como se le conoce. Pero esa factura tiene que contener requisitos adicionales. ¿Qué requisitos adicionales? Punto de partida, punto de llegada y los datos del transporte, ¿no? del vehículo. Entonces, de esa manera, con la factura estaría sustentando el traslado de bienes. Tampoco se exige la guía de remisión del remitente en traslados de la zona franca, ¿no? De la zona de Sofra Tacna a la zona comercial de Tacna, ¿no? Porque en esos casos el sustento es con el documento que emite el comité de administración, ¿no? El comité de administración, ¿no? En la zona franca, en la zona en Sofra Tacna, en la cual es el documento que sustentaría el traslado, ¿no? Es una excepción. No habría ahí la necesidad de emitir guía de remisión del remitente. Son situaciones, ¿no? Que el reglamento de comprobante de pago prevé, ¿no? Para efecto de eximir, en este caso, ¿no? De la emisión de esta guía, ¿no? De guía de remisión del remitente. Independientemente de la modalidad de transporte, dice, no se exigirá la guía de remisión del remitente, sea transporte privado, sea transporte público, igual no se exigirá la guía de remisión del remitente. Aquí lo que no se exige es la del remitente, ¿no? Cuando se haga uso de la factura guía, ¿no? Como hemos visto hace un momento, ¿no? Cuando los bienes pertenezcan a consumidores finales, se puede sustentar con boletas de venta de las compras. Claro, si es un consumidor final, pues sabemos que un consumidor final puede no tener RUC, ¿no? Puede no tener un negocio, ¿no? Entonces ellos no están obligados a emitir guías de remisión del remitente, ¿no? Como hemos visto al comienzo, puede que se trate de repente de una persona, un trabajador independiente, cuarta categoría, ¿no? Que emite recibos por honorario, que ellos no emiten guías de remisión, ¿no? Es un consumidor final de repente de algún bien, ¿no? Que ha comprado y se tenga que trasladar, entonces ellos no emiten guía de remisión del remitente, ¿no? Entonces acá, como dice, independientemente de la modalidad de transportes, no se exigirá la guía de remisión del remitente. Igualmente, traslados de Sofra Tacna a la zona comercial de Tacna, ¿no? Ahí se sustenta con el documento emitido por el Comité de Administración. Bueno, son algunos supuestos, ¿no? En los cuales la norma está señalando de que no es necesaria, no se exige, no es necesaria la emisión de la guía de remisión del remitente. Ahora, ¿en qué más? Dice, independientemente de la modalidad de transportes, acá no se exige, como dice aquí, no se exigirá guía de remisión del remitente ni del transportista. ¿En qué casos? Cuando se trata de transporte internacional de carga, ¿no? En base al acuerdo de países del Cono Sur o acuerdo de Cartagena. Acá se sustenta el traslado con la carta de porte internacional, por carreteras, manifiesto de carga internacional, declaración de tránsito aduanero. Por ejemplo, puede ser el caso de repente de una empresa de transportes, ¿no? Que está trasladando cierta mercadería desde Bolivia, ¿no? De Bolivia tiene que cruzar por el Perú y llegar a Ecuador de repente, ¿no? Entonces, claro, al momento de ingresar al territorio peruano, en la aduana, tiene que seguir, bueno, hay un procedimiento que es el tránsito aduanero, ¿no? Entonces, con esa documentación es suficiente, ¿no? Se autoriza para trasladar o no, transportar, no por el territorio peruano, ¿no? Entonces, ahí no habría la obligación de emitir ni guía de remisión del remitente ni guía de remisión del transportista. Además, son empresas no domiciliadas, ¿no? De otro país, de Bolivia, ¿no? Entonces, ellos no tienen RUC, o sea, ellos no pueden emitir una guía de remisión, ¿no? Entonces, en esos casos, la norma, bueno, exceptúa, ¿no? La obligación de emitir guía de remisión del remitente y transportista, en el caso de transporte internacional de carga, ¿no?
El manifiesto de carga internacional también es un documento que sustenta, ¿no? Entonces, en esos casos, pues ya no es exigible, ¿no?, la guía de remisión remitente ni transportista. Cuando se traslada bienes tales como títulos, valores, envíos postales, salvo encomienda, ¿no?, afiches en papel para publicidad, tampoco hay la obligación. Traslados dentro de una provincia por ventas a consumidores finales, venta concertada por medios de comunicación y se traslada en vehículos menores, ¿no? Ahora, por ejemplo, que se traslada bastantes productos a través de lo que es el servicio delivery, ¿no? Entonces, normalmente dentro de una provincia hay traslados, ¿no?, de compras que hacen, ¿no?, los consumidores finales. Entonces, en esos casos, pues tampoco, no hay la obligación, ¿no?, de que se emita una guía de remisión remitente o transportista, ¿no? Bueno, acá ustedes pueden ver que la norma dice que en venta concertada por medios de comunicación, no puede ser por teléfono, ¿no? Y se traslada en vehículos menores, ¿no? En muchos casos las motos, ¿no?, de un vehículo menor, ¿no? Entonces, en esos casos, pues no hay la obligación, ¿no?, del traslado de la emisión de la guía de remisión, tanto del remitente como del transportista. En el caso de compra a a productores primarios, cuando se compra también a productores primarios, en ese caso el sustento no bastaría con la liquidación de compra, ¿no? Sabemos que la liquidación de compra es un comprobante de pago que no lo emite el vendedor, ¿no?, como usualmente, ¿no?, el vendedor es el que emite, ¿no?, o el prestador del servicio, donde en este caso, no se trata de la venta de bienes, el vendedor es el que lo emite, ¿no? En caso de la liquidación de compra, es el comprador el que lo emite, ¿no? Es al revés, el comprador es el que emite. Pero ante casos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, la liquidación de compra se emite cuando el vendedor es una persona natural, no una persona jurídica, no solo persona natural. Y por ciertas actividades, ¿no? Productos agrarios, de repente, ¿no?, minería aurífera artesanal, de repente artesanías, o aquellas personas que se dedican a recolectar desechos, desperdicios, entre otros, ¿no? Entonces, en esos casos, pues la norma establece de que el comprador es el que emite el comprobante, ¿no?, que sería la liquidación de compra. No, pero eso cuando hay también imposibilidad, ¿no?, por parte del vendedor de emitirla, de repente imposibilidad del vendedor de tener RUC, ¿no?, y de emitir, obviamente, claro, la guía, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en muchos de los casos, ¿no?, de productos agrarios, ¿no?, a veces en zonas distantes, ¿no?, de la ciudad, ¿no?, a veces se tiene la necesidad de ir a comprar, ¿no? Entonces, claro, obviamente es una persona, ¿no?, son personas que están distantes de una ciudad en la cual no tienen RUC, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad ahí que el comprador emita el comprobante, no la liquidación de compra. Entonces, en esos casos, la liquidación de compra sustentaría el traslado. Eso se le conoce también como la liquidación de compra guía, ¿no? Así como hemos visto hace un momento la factura guía, ¿no? Igualmente la liquidación de compra, ¿no?, que sustenta el traslado, la liquidación de compra guía, ¿no? Igualmente tiene que precisarse, ¿no?, el punto de partida, punto de llegada, ¿no? Pero la liquidación de compra, pues, es suficiente, o sea, podría sustentar normalmente, ¿no?, el traslado de los bienes, ¿no? Entonces es una excepción también, como dice aquí, no se exige guía de remisión del remitente y del transportista, cuando haya, bueno, guía la liquidación de compra, ¿no? Compra a productores primarios, ¿no?, en la cual corresponde a la emisión de la liquidación de compra. Pero son excepciones que establece el reglamento de comprobantes de pago, ¿no?, respecto a lo que es la emisión de las guías de remisión. El traslado en vehículos de transporte interprovincial de pasajeros. ¿Cómo sería el caso del traslado en vehículos de transporte interprovincial de pasajeros? No sabemos que hay muchas personas que no cuentan con un vehículo propio, o sea, digamos, van a una ciudad, realizan las compras, ¿no?, para regresar nuevamente y esos productos venderlos en su negocio, ¿no? No, por ejemplo, personas de acá de Arequipa de repente van a Lima, ¿no?, a comprar su mercadería, ¿no? Y luego regresan, retornan en un bus de transporte interprovincial de pasajeros. ¿Cómo sería ahí para el tema del sustento del traslado? Entonces, acá vemos el punto de partida, punto de llegada y hay un bus, ¿no? Normalmente la mercadería se lleva en la bodega, ¿no? La bodega, ¿no?, del bus, ¿no? El pasajero también va, ¿no? Va en la parte de arriba, en la bodega van los bienes, ¿no? ¿Cómo se puede sustentar cómo puede sustentar el pasajero el traslado? Si el pasajero es un consumidor final, la boleta de venta. Porque es una persona que no tiene negocio, no es consumidor final. Entonces la boleta de venta es suficiente. Si el contribuyente es persona natural, acá ojo que no dice persona jurídica, ¿no? En el caso de persona jurídica tendría que emitir tu guía de remisión, ¿no? Pero en el caso del contribuyente sea persona natural, con la factura de compra no se sustenta el traslado. Siempre que el traslado se efectúe hacia su domicilio fiscal o hacia algún establecimiento anexo que esté registrado, que esté declarado ante la zona, en su RUC, ¿no?, en su ficha RUC. Entonces, en el caso que les había puesto una persona de Arequipa que se va a Lima, compra su mercadería y retorna en un bus de transporte interprovincial. La mercadería lo lleva en bodega. Entonces, en ese caso, pues con la misma factura, ¿no? Con la factura de compra sustentaría el traslado.
Claro, si hay alguna intervención en carreteras, pues claro, ahí va a tener que verificar, ¿no? El señor está o la persona está regresando a Arequipa, en su RUC, su domicilio fiscal es Arequipa, ¿no? Entonces, en ese caso no habría ningún problema. O un establecimiento anexo, ¿no? O esté retornando a su establecimiento anexo. Entonces, en ese caso no habría inconveniente, ¿no? Con la factura es suficiente, ¿no? Pero esto solamente es para personas naturales, contribuyente persona natural. El contribuyente persona jurídica, bueno, ahí sí tendría que emitir su guía de remisión. Normalmente sabemos que aquellos contribuyentes que están en el régimen especial, régimen MIPE o régimen general, bueno, hay la obligación de emitir la guía de remisión. No tendrían que emitir su guía de remisión, ¿no? Remitente, si se trata de remitente, ¿no? Entonces, en ese caso, pues hay excepciones, como en el caso del RUS que hemos visto, ¿no? O también aquí cuando el contribuyente es persona natural, ¿no? Y está trasladando en un bus de pasajeros, ¿no? En un bus de transporte provincial de pasajeros. Entonces, son algunas situaciones especiales que el reglamento de comprobante de pago establece, ¿no? Que justamente estamos revisando, ¿no? Algunas de ellas. Acá vemos otro caso, el servicio de transporte a más de 20 remitentes, cargueros, ¿no? Hay un punto de partida, hay un punto de llegada, el transportista está transportando bienes de más de 20 remitentes, más de 20. Habíamos indicado al comienzo de que cabe la posibilidad de emitir una sola guía de remisión, pero tenía que detallarse ciertos datos, ¿no? Porque la regla general, habíamos indicado que la regla general era que se emita una guía, ¿no? Por cada destinatario, pero cuando es más de 20 puede ser una sola. Entonces, ¿cómo se sustenta cómo puede sustentar el transportista el traslado? Mediante el uso de la guía resumen transportista, ¿no? Que así se le conoce, ¿no? Pero tiene que contener los datos, ¿no? Número de la guía de remisión remitente, factura guía o liquidación de compra guía, ¿no? Monto del flete cobrado, ¿no? En caso de consumidores finales, también un número de boleta de venta o descripción de bienes, monto del flete cobrado, ¿no? Eso tiene que consignarse en la misma guía de remisión del transportista, ¿no? Y si se detalla esos datos, pues ya no habría problema, ¿no? O sea, una sola guía sería el sustento, ¿no? Si es un transportista que está trasladando más de 20 remitentes, ¿no? Entonces una sola guía podría sustentar, ¿no? Siempre y cuando se consigne estos datos, ¿no? Esta información no necesariamente impresa, ¿no? Basta que se consigne, es suficiente, ¿no? Una sola guía podría sustentar el traslado de todos esos bienes, ¿no? Acá tenemos también un ejemplo, ¿no? La guía de remisión del transportista, bueno, la resume, ¿no? Cuando es más de 20 remitentes. Bueno, acá no hay 20, pero bueno, es un tema de espacio, entonces solo se ha considerado algunos, pero acá tendría que detallarse, ¿no? Tendría que haber el detalle de los 20 o más, ¿no? Remitentes, ¿no? Que está prestando el servicio de transporte, ¿no? En el caso de este transportista. Aquí estamos terminando la parte, digamos, ¿no? Teórica de lo que establece. Bueno, hemos visto también algunos ejemplos, ¿no? Alguna casuística, ¿no? Respecto a lo que establece el reglamento de comprobante de pago. Respecto a lo que es este tema del traslado de bienes también, que es algo muy importante a tener en cuenta, es el tema de infracciones y sanciones, ¿no? Entonces, sobre todo en cómo determinar o calcular, ¿no? El importe de la sanción, que puede ser multa, o si le corresponde de repente multa o de repente el comiso o internamiento temporal de vehículos, ¿no? Dependiendo que son sanciones o son de, digamos, claro, tipo de sanciones que podrían aplicarse, ¿no? En estos casos respecto a lo que es el traslado de bienes. Vamos a revisar algunas infracciones y sanciones que establece el Código Tributario, tanto relacionados a lo que es el transportar bienes, o sea, para el transportista, como el remitir bienes, ¿no? En el caso del remitente. Vamos a ver primero lo que es el artículo 174, el numeral 4 y 5. Acá vemos que hay dos infracciones que están dirigidas para el transportista. El 174.4 dice transportar bienes o pasajeros sin el correspondiente comprobante o manifiesto o guía de remisión. Guía de remisión. El transportar bienes sin guías. En resumen, no podemos indicar respecto al numeral 4 del 174. Respecto al numeral 5 del 174, está referido al transportar bienes o pasajeros con documentos que no reúnen los requisitos. Es decir, cuando de repente la guía de remisión no contiene, no está bien llenada, ¿no? Le faltan datos, ¿no? Habíamos indicado de que, por ejemplo, en la guía de remisión del remitente no se había puesto el motivo del traslado, no se hizo una venta, se hizo una compra, no se había marcado. Entonces ahí podría configurar esta infracción, ¿no? Transportar bienes con documentos que no reúnen los requisitos. Entonces, al hablar de transportar, significa que la infracción es del transportista, ¿no? Transportar, transportista, ¿no? Si incurre en esto, no el infractor sería el transportista. Normalmente, si el infractor es el transportista, la sanción es internamiento temporal de vehículo, que puede ser sustituido por multa, ¿no? Puede ser multa también. Cuando el infractor es el remitente, la sanción es el comiso. La sanción es el comiso o multa también, que puede ser reemplazado o sustituido por multa. Acá que estamos hablando del transportar, que está relacionado al transportista, entonces en ese caso la sanción, por ejemplo, para el numeral 4 es internamiento temporal de vehículo. Pero aquí están las tres tablas del Código Tributario, ¿no? La tabla 1, régimen general MIPE, régimen especial tabla 2, nuevo RUS tabla 3, ¿no? Internamiento temporal de vehículo. En lo que es el numeral 5, la sanción es 50% de la UIT o internamiento temporal de vehículo. Por ejemplo, para el régimen general o régimen MIPE.
Acá en las notas del Código Tributario también hacen algunas precisiones, ¿no? Por ejemplo, para el numeral 4 dice, la sanción de internamiento de vehículos se aplicará a partir de la primera oportunidad. En el caso del numeral 5 dice, la mención tributaria puede aplicar la sanción de internamiento a partir de la tercera oportunidad en que el infractor incurre en la misma infracción. O sea, eso significa que la primera y la segunda es multa, ¿no? Y a partir de la tercera es recién el internamiento de vehículos. Eso es para el numeral 5, ¿no? Como nos aquí. Transportar bienes con documentos que no reúnen los requisitos, ¿no? Guías, digamos, en otras palabras, guías que no se han llenado correctamente, o que faltan datos, ¿no? Entonces, en este caso, las dos primeras es multa, y a partir de la tercera oportunidad ya sería el internamiento temporal de vehículos. Esto es lo que dice el Código Tributario, pero sabemos que existe un reglamento de gradualidad, ¿no? Un régimen de gradualidad, en la cual se establecen rebajas, ¿no? Para diferentes infracciones y sanciones. Entonces, si nosotros revisamos el reglamento del régimen de gradualidad, que está regulado en la resolución de superintendencia, la 063 del año 2007, pues establece, bueno, en su anexo 1, establece, ¿no? Cómo sería la aplicación de lo que es la gradualidad. Esta resolución, la 063 del 2007, tiene varios anexos. Normalmente uno lo que tendría que revisar es el anexo 1, porque el anexo 1 lo que hace es remitir a otro anexo, ¿no? A otro anexo para ver, ¿no? El tema de las rebajas. Si en el anexo 1 no se encuentra la infracción, significa que no estaría sujeto a gradualidad, ¿no? Porque el anexo 1 está haciendo referencia a aquellas infracciones que están sujetas a la gradualidad. Entonces, si nosotros revisamos el anexo 1 de esta resolución 063, pues en el anexo 1 está incluido el numeral 4 y el numeral 5. En el numeral 4 hemos indicado que la sanción era el internamiento, ¿no? Bueno, también puede haber multa que sustituye el internamiento por facultad de SUNAT, o multa que sustituye el internamiento a solicitud del infractor. ¿Qué pasa si la sanción es el internamiento? En el momento de la intervención no se puede efectuar el internamiento porque de repente el depósito de SUNAT está lleno y no hay espacio, no a dónde internar, digamos, el vehículo. Entonces la SUNAT, por su propia facultad, puede sustituir internamiento por multa, ¿no? O sea, puede multa que sustituye el internamiento por facultad de SUNAT. También el infractor, el transportista, puede solicitar que se le cambie, ¿no? De internamiento por multa. Entonces, pero acá está haciendo referencia a qué tablas tenemos que revisar, ¿no? O remitirnos. Acá hace referencia a la tabla 4 y a la tabla 5. Igualmente en el numeral 5, ¿no? La sanción era multa, habíamos dicho en las dos primeras, y a partir de la tercera era internamiento. Que es la multa, internamiento, y también cuando hay sustitución por facultad de SUNAT o por solicitud de infractor. Entonces, igualmente está remitiendo el anexo 4 y el anexo 5. Veamos qué dice el anexo 4 y el anexo 5 de esta resolución de lo que es la gradualidad. En lo que es el anexo 4. El anexo 4 dice, para la infracción del numeral 4, ¿no? Tenemos indicado que la sanción es internamiento, 5 días si es la primera vez, está rebajándose, ¿no? A partir de la tercera oportunidad a más es 20 días, segunda oportunidad es 15 días, ¿no? Entonces vemos que si es la primera vez es menos, 5 días. En lo que es el numeral 5 del 174 también, a las dos primeras, primera y segunda era multa, y a partir de la tercera internamiento. Entonces acá vemos que a la primera oportunidad, por ejemplo, en la tabla 1, régimen general o MIPE, la multa es el 25% de la UIT. En la segunda ya sube más, ¿no? 50%. Y la tercera ya es internamiento, 15 días. Entonces lo que establece aquí el reglamento de gradualidad, ¿no? ¿Cuánto es la rebaja? ¿Cuánto es el monto de la multa? Igual son sanciones, son montos considerables, ¿no? No es 25%, 50% de la UIT, son, claro, montos considerables, ¿no? Para efecto de lo que es el tema de la multa, ¿no? Sé que se debe tener bastante cuidado, ¿no? Al momento de lo que es el traslado de bienes, ¿no? Con respecto a lo que son las guías de remisión. Entonces eso respecto a lo que es el anexo 4. El anexo 5 básicamente lo que hace referencia es a la multa, que sustituye el internamiento por facultad de la SUNAT, ¿no? Y también la multa que sustituye el internamiento a solicitud del infractor. Entonces, en el primer caso, cuando es a facultad de la SUNAT, la sanción de multa es en función al peso bruto vehicular en toneladas métricas. Entonces, normalmente cuando hay sustitución ¿no? del internamiento por la multa, en la misma acta probatoria, ¿no? Cuando hay la intervención y se ha incurrido en la infracción, en ese momento se elabora un acta, ¿no? Acta probatoria se denomina, ¿no? Entonces, en esa acta probatoria se deja constancia cuánto es el peso bruto vehicular. Entonces, el peso bruto vehicular viene a ser la suma de lo que pesa el vehículo más la capacidad de carga. Entonces, el vehículo puede pesar de repente 2 toneladas, pero carga 15 toneladas. Entonces, ¿cuánto sería su peso bruto vehicular? 15 más 2 sería 17. Ese sería el peso bruto vehicular, ¿no? Es la suma de lo que, de lo que pesa el vehículo más la capacidad de carga. Entonces, si es de 0 a 25 toneladas, si es la primera vez, 50% de la UIT. En segunda oportunidad, 1 UIT. 2 UITs de la cuarta oportunidad más, 4 UITs. Igualmente, si es más de 25 a 39, vemos aquí también que hay, ¿no? El monto de la multa en función a la UIT, pero son montos fuertes, ¿no? Por ejemplo, 4 UITs es un monto considerable, ¿no? Eso hablamos para la cuarta oportunidad a más, ¿no? Más de 39 toneladas métricas, bueno, en ese caso es más, ¿no? 1, 2, 3, 4 UITs. En el caso de que se trate de una multa que sustituye el internamiento a solicitud del infractor, pues en ese caso la multa es en función a la UIT también, ¿no?
Por ejemplo, en la tabla 1, régimen general o MIPE, en la primera oportunidad 1.5, 1 UIT y media. En la segunda oportunidad 2 UITs. Tercera oportunidad 2 UITs y media, ¿no? Y cuarta oportunidad a más 3 UITs. Vamos a ver un caso práctico, un poco para entender ¿no? cómo sería la aplicación de esta, ¿no? de esta gradualidad, ¿no? El caso es de la empresa de transportes XYZ SA, que está acogida al régimen general, ¿no? del impuesto a la renta. Es contratada por la empresa ABC SA para que transporte motores de Arequipa a Ica. El transporte se realiza con la guía de remisión del remitente emitida por ABC SA, ¿no? y con la guía de remisión del transportista emitida por Transporte XYZ SA. Control móvil de la SUNAT ha detectado que la guía de remisión del transportista le falta consignar marca y número de placa del vehículo. ¿Quién está cometiendo aquí la infracción, el remitente o el transportista? Acá se ha detectado que la guía de remisión del transportista. Entonces, si hablamos de la guía de remisión del transportista, el infractor sería el transportista. ¿Qué sanción le correspondería? Entonces, como hemos visto hace un momento, habíamos revisado el 174 numeral 4 y el numeral 5. El numeral 4 es cuando no se emite guía, no se traslada sin guía. Y el numeral 5 es cuando se traslada la guía, pero a la guía le faltan datos, no está emitida correctamente, no reúne los requisitos, ¿no? Entonces, acá vemos que el numeral 1 del artículo 17 del reglamento de comprobante de pago dice que la guía de remisión son documentos que sirven para sustentar el traslado de bien. El numeral 3.2 del artículo 19 que dice la guía de remisión del transportista debe contener, entre otra información, la marca y número de placa del vehículo que realiza el traslado. Es una información que debe estar. Y en este caso, pues no ha cumplido, como dice aquí la exigencia, no ha sido cumplido esta exigencia por Transportes XYZ SAC. Por consiguiente, SUNAT le imputará la comisión de la infracción tipificada en el numeral 5 del 174 del Código Tributario. No ha incurrido ahí en la infracción porque hay un dato obligatorio que debería estar en la guía de remisión del transportista y no se ha consignado ese dato. Entonces estaría en infracción. ¿Cuál sería la sanción? Bueno, en este caso, multa, ¿no? 50% de la UIT a las dos primeras oportunidades, ¿no? Porque a partir de la tercera ya es el internamiento temporal de vehículo, como habíamos indicado. Supongamos, asumimos que esta es la primera vez que está incurriendo en la infracción. Entonces, si revisamos el régimen de gradualidad, el anexo cuarto de la resolución 063 del 2007, pues en el régimen general la primera oportunidad es la multa se reduce al 25% de la UIT. ¿No? Si regresamos hacia lo anterior, acá está, ¿no? Estamos viendo que es el 174 numeral 5, ¿no? Transportar bienes con documentos que no reúnen los requisitos. Si es la primera vez, primera oportunidad para la tabla 1, régimen general o MIPE, ¿cuánto sería la multa? 25% de la UIT. Si fuese la segunda, 50, ¿no? A partir de la tercera es internamiento. Entonces, en este caso, si es primera oportunidad, sería 25% de la UIT. Y la multa estaría con la gradualidad, ¿no? La multa ya rebajada. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? A este caso, ¿no? Aplicando la gradualidad. Y veamos finalmente infracciones vinculadas a lo que es el remitente. Hace un momento hemos visto vinculadas al transportista, ahora veamos al remitente. Eso está regulado en el numeral 8 y 9 del 174. Hay más infracciones en este artículo 174, ¿no? Pero al menos las infracciones más frecuentes son las que estamos revisando. Entonces, el numeral 8 es remitir bienes. A la hora de remitir, está haciendo referencia al remitente, ¿no? Remitir bienes sin el comprobante o sin la guía, o documento que sustente el traslado. En otras palabras, remitir bienes sin guía. En el numeral 9 es remitir bienes, pero con documentos que no reúnen los requisitos y características, ¿no? De repente una guía que no están con todos los datos completos. Entonces, ¿cuál es la sanción aquí? Si es del remitente, la sanción es el comiso. No comiso, tabla 1, tabla 2, tabla 3, ¿no? Régimen general MIPE, especial o RUS, ¿no? Igualmente, en el caso del numeral 9 del 134, comiso multa, comiso multa, comiso multa. En el caso del numeral 8, dice la sanción de comiso se aplica de acuerdo a lo previsto en el 184 del Código, ¿no? La multa que sustituye el comiso es el equivalente al 15% del valor de los bienes, ¿no? Porque también puede haber sustitución, ¿no? De comiso por multa. Dicho valor será determinado por SUNAT, ¿no? En el momento de la intervención, ¿no? Con los documentos que se obtengan. O en sus defectos, también, ¿no? Hay un plazo que tiene el contribuyente de 10 días hábiles de levantar el acta probatoria, para efecto de que presenten los comprobantes de pago y se pueda establecer el valor de los bienes. Porque si va a haber una sustitución del comiso por multa, entonces hemos visto de que no para efecto de calcular la multa es en función al valor de los bienes, 15% del valor de los bienes. Pero ¿cómo saber el valor de los bienes? En ese caso tendría que la administración, ¿no? La zona tendría que tener, ¿no? Los comprobantes de pago que sustenten el valor de los bienes. Entonces, si no se proporciona en ese momento, pues hay un plazo de 10 días hábiles, ¿no? Para efecto de que el contribuyente presente, ¿no? De repente por mesa de partes pueda presentar, ¿no? Un escrito. Hay un modelo incluso de escrito que lo pueden encontrar por internet, ¿no? En la cual no se adjuntan los comprobantes de pago para efecto de ver el valor de los bienes y sobre eso aplicar, ¿no? La sanción, la multa, ¿no? Con un tope del 15% del valor de los bienes, ¿no? Dice, la multa no puede exceder de 6 UITs, ¿no? Para estos casos.
En aquellos supuestos en los cuales no se determine el valor de los bienes o no presente, digamos, ningún comprobante en el cual se puede determinar el valor de los bienes, pues se establece una multa de 6 UITs para la tabla 1, régimen general OMIPE, o 2 UITs para la tabla 2 y 1 UIT para la tabla 3, ¿no? 6 UITs es un monto alto, ¿no? En todo caso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Si no se presenta, bueno, en el caso de haber incurrido en esta infracción, ¿no? Si no se presentan los comprobantes de pago que sustenten el valor de los bienes. En el caso del numeral 9, que es remitir los bienes sin guías o documentos que no reúnen los requisitos, la administración tributaria se puede aplicar la sanción de comiso o multa, ¿no? La multa será del 30% de la UIT tabla 1, 15% de la UIT tabla 2, ¿no? Y 10% de la UIT tabla 3. Y puede ser rebajada, ¿no? Recuerdo a lo que establece el régimen de gradualidad. Entonces, igual como hemos visto hace un momento, el régimen de gradualidad está regulado en la resolución 073 del 2007. Nosotros revisamos el anexo 1, encontramos, ¿no?, que se encuentra el numeral 8 y el numeral 9, ¿no?, del artículo 174. Y aquí nos hace referencia a qué tabla, qué anexos tenemos que revisar, ¿no? Anexo 4 y el anexo 5. Si nos vamos a ese anexo 4 o 5, entonces ahí vamos a establecer las rebajas, ¿no? Anexo 4, el régimen de gradualidad. Entonces, para el numeral 8 del 174, remitir bienes sin guías, pues si es la primera oportunidad, 5% del valor de los bienes. Si es segunda oportunidad, 10% del valor de los bienes. La tercera oportunidad más, 15% del valor de los bienes. Para el numeral 9, remitir bienes con documentos que no reúnen los requisitos, de igual manera, ya no es 5 ni 10, sino es 4, 8, ¿no? Y la tercera oportunidad más es 15% del valor de los bienes, ¿no? 4, 8 o 15%. Entonces igual, ¿no? Hay rebaja, ¿no? Dependiendo de la oportunidad que sea. Pero está sujeto en función al valor de los bienes. Por eso que es importante el tener los comprobantes o el presentar los comprobantes, ¿no? Si es que no los presenta en el momento de la intervención, ¿no? Presenta posteriormente, ¿no? Para que la administración tenga conocimiento y pueda al menos aplicarse, ¿no? La sanción, ¿no? La sanción de multa, ¿no? El anexo 5 es las multas que sustituyen el comiso. De igual manera, la rebaja está, no es muy similar a lo anterior, 5 a 10 y 15% del valor de los bienes, ¿no? Dependiendo en qué oportunidad sea, ¿no? Primera, segunda, tercera o más. Veamos un caso práctico ya final, está referido aquí el numeral 9 del 174. Dice la empresa ABC SRL, perteneciente al régimen general del impuesto a la renta, dedicada a la venta de electrodomésticos, con una de sus unidades transporta bienes desde su almacén hacia su establecimiento comercial, para lo cual emitió la respectiva guía de remisión del remitente. Fue intervenida por control móvil de la SUNAT y esto se le observa que no consignó la descripción detallada de los bienes ni la cantidad de los mismos. Se olvidó de llenar ese dato, no consignó la descripción de los bienes ni la cantidad. Es un dato que debe estar, ¿no?, en la guía de remisión del remitente. Entonces, ¿qué infracción ha incurrido? Está remitiendo bienes, emitió la guía, pero la guía no está completa, no está con todos los datos, no como debería estar. Entonces, numeral 9 del 174. Acá vemos la solución. El artículo 19 del reglamento de comprobantes habla de información impresa y no necesariamente impresa. En lo que son datos de los bienes transportados, descripción detallada, cantidad o peso total de unidad de medida, es una información que debe estar, no información no necesariamente impresa, pero debe estar en la guía de remisión. No se consignó, en todo caso, estaría incurriendo en infracción. No consignar el detalle de los bienes transportados, así como la cantidad, constituye una infracción tipificada en el numeral 9 del 174. Entonces hay sanciones, ¿no? Comiso o multa. En el caso del comiso es cuando los requisitos incumplidos sean considerados principales. Y la multa, bueno, en todo lo demás que no sea, no, principal, ¿no? Y está sujeto a lo que es la gradualidad. Los datos de los bienes son requisitos principales. El reglamento de comprobante de pago, en el artículo 16.1, hace referencia, en el caso de lo que son las guías de remisión, a qué se considera requisitos principales, ¿no? Y uno de ellos, pues, está el consignar este dato, ¿no? Entonces, por ser la primera vez, se aplicará una multa rebajada al equivalente del 4% del valor de los bienes no comisados, la cual tendrá que pagar para recuperar dichos bienes, ¿no? 4% del valor de los bienes. Entonces, si nosotros regresamos a la tabla hacia atrás, lo que hemos visto acá, ¿no? La infracción que ha cometido el contribuyente es numeral 9 del 134, ¿no? Remitir bienes con documentos que no reúnen. Al ser la primera vez, ¿cuánto sería la sanción? 4%, ¿no?, del valor de los bienes. 4% del valor de los bienes, ¿no?, que es la sanción de multa, ¿no?, que le correspondería pagar también para que, en este caso, no pueda recuperar los bienes comisados. Entonces, aquí estamos, ¿no?, aquí estamos terminando el tema de lo que es guías de remisión y normas vinculadas a lo que es el traslado de bienes. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a revisar en la opción de preguntas y respuestas.
Dice, ¿se puede emitir primero la factura electrónica y luego la guía de remisión? Sí, o sea, para el caso de lo que es la guía de remisión, habíamos indicado que una de las condiciones es que la guía de remisión tiene que efectuarse o tiene que emitirse antes, en forma previa al traslado de los bienes, ¿no? Antes. No, o sea, claro, normalmente, bueno, emiten la factura y luego la guía, ¿no? Pero la guía de igual manera, ¿no? En forma previa al traslado de los bienes. También la factura puede servir como factura guía, ¿no? De ser el caso, ¿no? Nos es indicado también el caso de la factura guía, ¿no? También es, no puede darse ese supuesto, ¿no? Dice, para el caso de productos de droguería, como se fiscaliza la guía, porque algunas empresas tienen algunos días para transportar sus productos según DGMIN. Es importante tener en cuenta que la guía de remisión es, o sea, se debe emitir, ¿no? Independientemente del lugar del traslado. Puede ser de repente en la misma ciudad que se tenga que trasladar de un lugar a otro lugar, de repente, ¿no? El- está en la avenida Lima, en la quinta cuadra, y tiene otra sucursal en la primera cuadra. Estamos hablando de 3, 4 cuadras ¿no? O espalda de repente, ¿no? De igual manera, si se está trasladando bienes, debe haber una guía de remisión, porque no olvidemos que la guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de bienes de un lugar a otro. Claro, obviamente en ciudad no hay control, no hay intervención de SUNAT. Normalmente la intervención de SUNAT por el tema de guías es en carretera, cuando sale uno traslada de un lugar, de una ciudad a otra ciudad, ¿no? Normalmente ahí suelen ver los controles, ¿no? Si bien en una misma ciudad puede no haber un control de SUNAT, pero de igual manera hay la obligación, ¿no? Porque no olvidemos que el reglamento de comprobante de pago establece que cuando se trate de trasladar bienes de un lugar a otro, no dice ahí, ¿no? Si la distancia es corta, si es larga, ¿no? Distintamente de ello, o sea, hay la obligación de emitir la guía de remisión. Entonces, si se está trasladando de un punto a otro punto, o sea, tendría, ¿no? Tendría que emitirse la guía de remisión. Indistintamente si hay control o no hay control de SUNAT, ¿no? Igualmente es importante que se emita también la guía de remisión porque, por un lado, también acredita el tema de la fehaciencia de la operación, ¿no? Sabemos que en una determinada operación no solamente basta la factura, sino hay que tener mayor documentación, ¿no? Una guía de remisión acreditando de que el producto fue vendido, ¿no? De repente, ¿no? O comprado, dependiendo del caso, ¿no? Que ha salido en este caso, ¿no? Del almacén, ¿no? Ha salido ese producto, o sea, se acreditaría, ¿no? O sea, serviría como un documento adicional para acreditar que esa operación se ha realizado, ¿no? Independientemente de las otras condiciones también que tendría que acreditarse, ¿no? Como por ejemplo el tema de la bancarización, la utilización del medio de pago, ¿no? Entre otros. Pero normalmente sabemos que para efecto de acreditar, ¿no? Una determinada operación, o sea, tiene que uno tener la mayor documentación posible, ¿no? Y una de ellas es, pues, obviamente contar, ¿no? Con la guía de remisión, ¿no? Lo que serviría también, ¿no? Como sustento de que ha habido el traslado, ¿no? De esa mercadería. Dice, buenos días, buen día. Si la empresa que emite su guía de remisión es a la vez transportista y dueño de la mercadería, ¿basta que el traslado sea con guía de remisión o es necesario también hacer la guía de remisión del transportista? Bueno, cuando se trata de transportes, cuando se tenga que transportar los bienes de la misma empresa, así sea una empresa de transportes, un transportista, si se trata de trasladar bienes de la misma empresa, solamente necesita la guía de remisión del remitente, ya no sería el transportista. La guía del transportista es cuando el transporte es público, ¿no? Cuando un tercero está contratando, ¿no? Un tercero viene y me contrata, yo que soy transportista, me contrata para que traslade sus bienes. Entonces, bueno, es un transporte público, ¿no? De un tercero. Entonces, ahí yo emito como transportista la guía de remisión del transportista. Pero si yo soy el transportista y estoy trasladando mis propios bienes, entonces ahí ya no es necesario emitir la guía de remisión del transportista, solamente bastaría con la guía de remisión del remitente. Solamente guía de remisión del remitente. Porque es transporte privado, no es para sí mismo. Si no se cumple con los requisitos de consignar placa del vehículo, licencia de conducir, ¿qué infracción se originaría? Bueno, si es como hemos visto uno de los ejemplos, hubo el caso, uno de los últimos, en los cuales no se había consignado ciertos datos, ¿no? Entonces, cuando uno emite la guía de remisión y esa guía de remisión no está con todos los datos conforme debería estar, constituye una infracción. Claro, ya habría que ver qué tipo de guía es la que no se ha consignado todos los datos, si es la guía de remisión del remitente o la del transportista. Si era el transportista, pues en ese caso el infractor sería el transportista, como hemos visto hace un momento, ¿no? Si regresamos a la tabla de infracciones y sanciones, ¿no? Si es el transportista el que está incurriendo en la infracción, eso está previsto en el artículo 134, numeral 4 y 5, si es el transportista, ¿no? Si emite la guía que no, que esta guía no reúne los requisitos, en ese caso estaría incurriendo en el numeral 5 de 134. Si es el remitente el que ha incurrido en la infracción y no ha llenado correctamente su guía, si es el remitente, entonces estaría en el numeral 9 del 134.
Entonces, claro, es importante tener en cuenta ello, ¿no? O sea, la guía de remisión tiene que ser llenado completo. Si se obvia algún dato que debe estar, pues en ese caso se estaría incurriendo en infracción. Normalmente ese tipo de infracciones es cuando hay una intervención, ¿no? Por parte de la administración, por parte de SUNAT. Normalmente el documento que sustenta esta infracción es el acta probatoria. O sea, tendría que haber un acta probatoria para que eso posiblemente se convierta en una sanción. Pero si es que no hubiera un control de SUNAT, pues claro, obviamente no habría infracción, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque está bien que puede que de repente por ciertos lugares no hay control, pero puede que en algún momento haya, ¿no? Entonces, si durante ese traslado esta guía no está bien llenada, está incompleta, faltan datos que deben estar, entonces en ese caso, pues tendría que, bueno, estaría incurriendo en infracción, ¿no? Dice, en caso de traslado de pescado para consumo humano, muchas veces no se sabe qué mercado lo recibirá. Puede ser Piura o Chimbote. ¿Qué se debe marcar? Dicen el tipo del traslado. Pero si está trasladando para venta, tendría que ser para venta, ¿no? O dependiendo cuál es el motivo. Si es otro, pues tendría que precisarse cuál es otro, ¿no? Pero aquí yo entiendo que es para venta, no precisa el motivo, ¿no? O dice que puede ser en Piura o en Chimbote. Claro, se puede nuevamente emitir la guía para un punto, ¿no? Pero si, bueno, como hemos visto hace un momento, si hay imposibilidad, ¿no? De que un punto sea recibido, pues se tendría que indicar, ¿no? Al nuevo lugar que va a tener ¿no? que llegar, digamos, ¿no? La mercadería. Pero acá dice puede ser Piura o Chimbote, o sea, hablamos que hay distancias distintas, ¿no? Desde Piura a Chimbote, claro, no es cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo así que se va a remitir un bien, o sea, en este caso el pescado, y no saber a qué lugar, ¿no? A qué lugar se va a tener que llegar, ¿no? Claro, puede ser de repente a un punto, a Chimbote, y después de Chimbote, si no se logra, pues podría normalmente hacer una nueva guía, ¿no? De Chimbote a Piura, ¿no? Bueno, no sabría que ver el caso, tampoco se precisa en esta pregunta más detalle, ¿no? Pero podría ser ese el caso, ¿no? A un punto, y si en ese punto no hay, ya sería otro, ¿no? Normalmente esto de cuando había imposibilidad es cuando en el lugar, ¿no? Donde se tenía que dejar la mercadería había imposibilidad, ¿no? No quería recepcionar. Acá no lo precisa, ¿no? O sea, dice que se está trasladando pescado, dice para consumo humano. No se sabe en qué mercado lo recibirá. O sea, en qué mercado se va a vender, entendería, ¿no? Puede ser Piura o Chimbote. ¿Qué se debe marcar en tipo de traslado? O sea, si es para venta, venta, ¿no? O si es otro motivo, yo ya tendría que precisar cuál es el otro motivo, ¿no? Tendría que ponerse ahí algún dato, ¿no? Porque también esa es una información que debe constar. Si es otro que no son de lo que está previsto, como vamos a ver en la diapositiva, si es otro que no estaba previsto, ¿no? Acá justamente podemos ver en esta parte, si no es ninguno de ellos, ¿no? Si es venta, si es consignación de repente, ¿no? O venta con entrega a terceros, o venta sujeta a confirmación por el comprador, traslado de establecimiento de las empresas, o sea, si no es ninguno de ellos, en ese caso tendría que ponerse acá otros, pero ya tendría que poner la persona, ¿cuál es el motivo? No tendría que indicarse, ¿no? Acá, por ejemplo, demostración, entrega en uso, exhibición, bueno, no sé, habría que ver cuál es el motivo en sí, ¿no? Pero tendría que dejarse ahí constancia, ¿no? Es un requisito obligatorio que debe constar, ¿no? O sea, el motivo del traslado. Es necesario que se consigne ese dato. Ya dependiendo la situación o las circunstancias, pues cada quien tendría que consignar, ¿no? ¿Cuál sería, ¿no? Ese otro motivo en caso de que no esté en las opciones que están, digamos, habilitadas, ¿no? En la guía de rendición. Y si se malogra el carro y se toma otro carro para el traslado, bueno, ya habíamos visto, ¿no? Que cuando hay imposibilidad, se malogra el carro de perfecto mecánico, pues en la misma guía es la que sustentaría, ¿no? Tendría que detallarse, dejar constancia, ¿no? En la guía de revisión lo que ha pasado, ¿no? Y los datos del nuevo vehículo, ¿no? Dice, es obligatorio que el transportista muestre su factura y el pago de la detracción si es que hubiera. En el caso de la detracción, sabemos que en el caso de la detracción, la detracción está, bueno, los bienes y servicios que están sujetos a la detracción están previstas en la resolución 183, ¿no? Del 2004. Y tiene anexo, ¿no? El anexo 1, el anexo 2, que básicamente está relacionado a los bienes. El anexo 3 es en servicio, ¿no? Pero cuando se trasladan bienes del anexo 1, azúcar, alcohol etílico, en ese caso es obligatorio que durante el traslado o sea, se lleve la constancia de depósito de la detracción. Igualmente en el caso del arroz pilado. En el caso del arroz pilado también es un requisito obligatorio que durante el traslado se lleve la constancia de depósito de la detracción. De los bienes, por ejemplo, de los bienes que están previstos en el anexo 2, madera, piedra, entre otros, en el anexo 2, ahí no es obligatorio que durante el traslado se lleve la constancia de depósito, solamente para lo que son los bienes del anexo 1 y para lo que es el arroz pilado, que ahí sí debe llevarse, además de la guía de remisión, en la constancia de depósito de la detracción, ¿no? En los demás casos no.
Bueno, la guía sí sustenta el traslado, ¿no? Pero el depósito y la detracción no, solamente en esos casos, ¿no?, que he mencionado. Dice, buenos días y gracias por la respuesta. La guía de remisión de remitente sustenta el traslado de bienes solo para vía terrestre. ¿Qué utilizo en caso de traslados en las vías marítimas, lacustre y primera aérea? Bueno, la norma no hace referencia no al tipo de traslado, o sea, si es terrestre o bajo esta modalidad. Simplemente la guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de bienes, indistintamente de la forma en que se utiliza, ¿no? Puede utilizarse de repente vía lacustre o fluvial de repente, ¿no? Pero igual se está trasladando de un lugar a otro. Entonces, la guía de remisión lo que se hace es sustentar el traslado, ¿no?, de un lugar a otro. Entonces, no tendría, si se utiliza un medio diferente a lo que es el transporte, digamos, terrestre, pues de igual manera tendría que dejarse constancia, ¿no? O sea, emitir igualmente la guía de remisión, ¿no?, para que se sustente ese traslado. Dice, buen día, ¿es necesario la emisión de la guía de remisión en caso de trasladar un material adquirido en el establecimiento del proveedor, teniendo en cuenta que su establecimiento está a una cuadra de la empresa? En principio sí, ¿no? Porque la guía de remisión no dice si es cerca o está lejos, ¿no? O sea, cualquier sustento del traslado de un punto a otro punto, puede ser de una cuadra a otra cuadra, o sea, en principio la norma dice que debe emitirse una guía de remisión. No, claro, en la práctica a veces no se emite, ¿no? Pero claro, no es o sea, debería uno emitir, ¿no? Porque es lo que establece la norma, ¿no? Y de esa manera está sustentando el traslado, ¿no?, de tal punto a otro punto, ¿no? La compra en este caso, ¿no? O la venta para el caso del vendedor, ¿no? Estamos obligados a tener impreso la guía electrónica durante el traslado. Bueno, la guía de remisión electrónica que está vigente actualmente, habíamos indicado que es la remitente, ¿no? El transportista todavía no está habilitada, excepto para lo que es insumos químicos y bienes fiscalizados, que hay en las dos vías, ¿no? Pero para los demás casos son solamente la guía de remisión de remitente. En el caso de la guía de remisión electrónica, no es necesario incluso llevar ¿no?, la representación impresa de la guía, ¿no? Porque en el momento de una intervención, la persona puede indicar, ¿no?, el número de la guía. No, mi guía es la serie E, de repente, ¿no? Y el número tal, ¿no? Se indique ya el personal, el fedatario fiscalizador tendrá que buscar, ¿no?, en el sistema, ¿no?, el detalle de esa guía, ¿no? Verificar el punto de partida, el punto de llegada, pero ya en los sistemas. Entonces no es la obligación, digamos, ¿no?, en el caso de una guía electrónica, de llevar una representación impresa de esa guía. No basta, digamos, ¿no?, con que se sepa, ¿no?, la información, el número, la serie, ¿no?, de la guía, que obviamente el rubro del que ha emitido, ¿no?, la guía. Entonces, con esos datos se puede indicar, ¿no?, de manera verbal y es suficiente. Claro, normalmente estamos ya también acostumbrados a siempre llevar lo impreso, ¿no? O sea, que si lo llevan normal, no hay problema, ¿no? Porque está toda la información, ¿no? Pero para el caso del electrónico no es obligatorio, ¿no? Dice, las guías de remisión deben necesariamente imprimirse o pueden mostrarse a través de un dispositivo electrónico, si es que son emitidas desde este medio. Claro, en el caso del electrónico, como he comentado, no es necesario. O sea, puede llevarse una representación impresa, pero no es obligatorio. Más bien, lo que sí es necesario saber es el número de la guía, ¿no? El número de la guía, la serie, el número, el RUC emisor. Si se tiene esos datos, pues normal, ¿no? Claro, normalmente cada uno dice, ¿cómo voy a memorizar el número de la guía, ¿no? O el RUC, en todo caso una representación impresa, ¿no? Pero no hay obligación, digamos, ¿no?, de llevar durante el traslado la representación impresa, basta con indicar la información de la guía. Dice, en caso realice transporte privado y requiera realizar transbordo entre unidades propias, mi guía de remisión remitente también deberá consignar los tramos. O sea, es un transporte privado. Es que en el caso del transporte privado, normalmente la regla general es que se emita una guía, ¿no?, por cada punto de llegada, ¿no?, por cada destinatario, ¿no? Pero cuando se trata de un solo destinatario, era la excepción, ¿no? Cuando se trata de un solo destinatario y ese destinatario tenía varios puntos de entrega, en ese caso podría no acreditarse en una sola guía de remisión. Ese para el caso del transporte privado, ¿no? Normalmente la regla es que se emita por cada destinatario y por cada punto de llegada. Pero la excepción es que si se trata de un solo destinatario, pero con varios puntos de llegada, pues ahí cabe la posibilidad, ¿no?, de que sea una sola
una sola guía de remisión del remitente, ¿no? Transporte privado. Bueno, establecimiento de guía de remisión electrónica y ocurre alguna incidencia, lo puedo colocar a mano. Claro, o sea, lo que habíamos indicado cuando había imposibilidad, tenía que dejarse constancia, ¿no? En la guía, ¿no? Claro, obviamente esa es información no necesariamente impresa en el caso de guías de remisión física, ¿no? En el caso de lo electrónico, como les había comentado, no es incluso ni obligatorio el llevar, ¿no? En la guía, pero siempre es bueno de repente llevar, ¿no? La representación impresa y porque puede ser el caso de que surja algún imprevisto y se pueda dejar constancia, ¿no? Constancia de que eso haya pasado, ¿no? Y pueda servir como sustento, como, ¿no? Como documento que acreditaría, ¿no? En el caso de alguna intervención. La mudanza requiere guía de remisión, Guacho a Lima. Claro, si contrato a un transportista, en ese caso el transportista tendría que emitir la guía de remisión del transportista. El remitente no, porque puede que el remitente no tenga RUC, sea un consumidor final o es una persona que no de repente trabaja en planillas, no tiene RUC, ¿no? Entonces, como habíamos indicado, en el caso de transporte público, en uno de los casos que habíamos visto al comienzo era que bastaría una sola guía, la del transportista, cuando se trata de traslado a consumidores finales, del nuevo RUS o a personas de cuarta categoría, ¿no? Que emitían recibos por honorarios. Entonces, pero de igual manera se está trasladando bienes. O sea, si es transporte público, el transportista tendría que emitir su guía de remisión del transportista. Dice, señor, por favor, envíen los PPTs de la disposición. No, no están enviando. El compromiso es el certificado y el material. Es más, el internet ha estado mal. Bueno, para efecto de lo que es el PPT, las diapositivas y el certificado, cada uno de los, ¿no? de los participantes tienen que descargarlo en el lugar donde se han inscrito. Cuando ustedes se han inscrito a esta charla, han entrado a la página de la SUNAT, hay una parte que dice charla SUNAT, ¿no? Eso se considera como el micrositio de charla, ¿no? Han entrado a ese lugar con su usuario, con su clave y se han inscrito, se han registrado, ¿no? Que van a participar en esta charla. Entonces, cuando esta charla se cierre, probablemente sea entre hoy día o mañana, posterior a que se cierre la charla, ya ustedes ingresando con su usuario, con su contraseña, ¿no? A esta parte de Charla Sunat, van a poder descargar el material y también el certificado. ¿No? En este caso, bueno, ahí no se están enviando, no se hacen envíos de las diapositivas, sino cada uno tiene que descargarlo, ¿no? Directamente desde la página web, ¿no? Desde donde se han inscrito. Desde ahí tienen que ser la descarga, ¿no? Dice, siempre tiene que llenar el detalle, la cantidad, unidad de medida, peso, es suficiente con solo uno de estos que esté lleno. Claro, en la medida que corresponda, ¿no? Claro, si de repente alguno marca, modelo, serie, no tiene todos esos datos, pero al menos los datos que tuviera, ¿no? Sí es necesario consignar, ¿no? En la guía de remisión. ¿Qué pasa si la empresa que nos vende no nos emite la guía? Es una empresa ferretera. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, normalmente en quien debería emitir la guía de remisión es el propietario poseedor de los bienes. Entonces, si es una persona que va ¿no? a una ferretería y de repente está comprando ciertos productos, ¿no? No es obligación del vendedor de la ferretería, no es obligación que me emita la guía de remisión, ¿no? Porque en ese caso ya el vendedor me lo vendió a mí. Yo estoy comprando, entonces yo soy el propietario, yo tendría que emitir la guía de remisión. No yo como comprador, ya el motivo del traslado sería como compra. Claro, en el caso que el vendedor lo emita, la ferretería lo emita, sería como venta, ¿no? Pero no es obligación para el vendedor, porque yo como comprador ya, no, ya soy dueño, soy propietario de esos bienes. Ahora, yo puedo de repente conversar con la ferretería y decirle, señor, emítame la guía de remisión, ¿no? Para el traslado. Bueno, si es así, no hay problema, o sea, ya la ferretería lo emitiría. Pero normalmente no es obligación, ¿no? El vendedor no es obligación la emisión. No, y el comprador es el que tendría que emitir en caso que el vendedor no lo emitiera. ¿No? Porque el comprador, obviamente, si ya compró, adquirió el producto, él es dueño, él es propietario ya de esa mercadería, ¿no? Entonces, él tendría que emitir la guía de remisión. Si el vendedor, la ferretería quiere emitirlo, bueno, está bien, ¿no? Pero no es obligación del vendedor, ¿no? Y si es un vendedor itinerante, vende en diferentes puntos, ¿cómo se hace el uso de la guía de remisión? Bueno, ahí tendría que emitir la guía de remisión, ¿no? Al punto que vaya, a cada punto que vaya, ¿no? A llevar la mercadería. Ahora, en el caso de lo que son emisores itinerantes, no solamente basta con lo que es
la emisión de la guía. Si están emitiendo comprobantes físicos o van a llevar comprobantes físicos, pues tienen que llevarse también durante el traslado esos comprobantes, ¿no? Esos comprobantes físicos que vaya a emitir, ¿no? Porque puede ser el caso de repente que vayan a participar en una feria y de repente es en una zona alejada, es un emisor electrónico y bueno, en ese lugar pues no hay internet, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que emitir? Los comprobantes físicos en contingencia, ¿no? Pero igualmente, o sea, no bastaría la guía de remisión, sino que adicionalmente tendría que llevar los talonarios, ¿no? Que se vaya a utilizar en las ventas que vaya a realizar, ¿no? En ese lugar, ¿no? Como itinerante. Se debe consignar a detalle los productos que se está transportando, sí, debería haber el detalle, ¿no? Debería indicarse, ¿no? Señor, ¿quiénes emiten las guías electrónicamente y físico? Gracias. Bueno, en las electrónicas no hay obligación todavía de emitir guía electrónica. O sea, por ahora se pueden emitir las guías de remisión física. Solamente es obligatorio la guía electrónica en el caso de bienes fiscalizados, pero en los demás casos que no sean bienes fiscalizados, no es obligatorio la guía de remisión electrónica. Solamente es, bueno, es en este caso opcional, ¿no? O sea, pueden emitir. Y solamente la guía de remisión electrónica que está habilitada en la guía de remisión del remitente, más no la guía de remisión del transportista. Podemos llevar físico electrónico, es obligatorio que una empresa nueva, es que la guía de remisión no hay obligación aún, o sea, la guía de remisión electrónica no es obligatorio, todavía es voluntario, es opcional, solamente para bienes fiscalizados es obligatorio. ¿Cómo es el trámite para conseguir los cuadernos físicos de la guía de remisión para ser completados manualmente? Bueno, es la imprenta, no sé cómo se imprime una boleta, una factura, tendría que ir a una imprenta autorizada para la impresión de las guías de remisión. Sabemos que para efecto de imprimir las guías físicas, igual no solamente guías, sino también facturas, boletas, en el caso de comprobantes físicos, pues tiene que reunir ciertos requisitos, ¿no? El RUC tiene que estar activo, el domicilio fiscal habido, tiene que estar al día en sus 6 últimas declaraciones. Eso es importante, ¿no? En sus 6 últimas declaraciones tiene que estar al día, porque si uno declara un mes, no genera la autorización, ¿no? El contribuyente con su clave SOR genera la solicitud de autorización y la imprenta ya la acepta, ¿no? Obviamente también tiene que haber validado su correo y su celular, ¿no? Que son, bueno, son requisitos para el tema de la impresión de los comprobantes físicos que incluye ahí las guías, ¿no? Como documentos, ¿no? Como documentos autorizados, ¿no? Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Bien, acá estamos dando entonces por terminada la charla del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y ya nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.